Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya estamos para el tema que ustedes pidieron. La verdad que ya lo venimos desplazando de hace un buen tiempo, porque cada viernes que solemos hacer nuestros Oye Perdidos no pudimos últimamente. Entonces ya hemos hablado de los paquetazos futbolistas que han venido a lo largo de la historia reciente, de lo que nos acordamos en el fútbol paraguayo. Y ustedes querían hablar de los técnicos, ¿verdad? Así que vamos a hablar de eso. Quiero aclarar antes que nada, porque apenas publiqué el tema, ya mucha gente dice, ¿por qué decís eso de Alfaro, este y lo otro? Nosotros no estamos hablando de Alfaro, muchachos. Y eso va por sobre todas las cosas para los que son recientes en el canal o para los que escuchan por primera vez o leen. No, nosotros, esta es una parte histórica de todo lo que vimos y de lo que cada uno va a ir acordándose, como nos acordamos los paquetazos futbolísticos. Queremos acordarnos de los paquetes que vinieron como técnicos, ¿verdad? Paquetazos, maleta, como quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, hecha la aclaración, ya comienzo a leer sus comentarios para que ustedes vayan recordándonos y vamos a ir viendo si coincidimos o no, ¿verdad? Porque en algunos casos uno cree, por ejemplo, algunos, por ejemplo, a mí me dijeron, ¿cómo vas a decir por Adebayor que era un paquetazo? Y fue en Olimpia fue un paquetazo. Su trayectoria internacional anterior de la eran 7, pero para Olimpia fue un paquetazo, por ejemplo. Y hay otros técnicos que yo suelo decir, y voy a poner el ejemplo para arrancar, para mí el profe Córdoba fue un paquetazo en Olimpia, como técnico. Fue maleta. ¿Por qué? Porque vino y Olimpia terminó horrible, ¿verdad? Cierto, tal vez Olimpia no tenía plantel, todo lo que vos quieras, pero vino precedido de Nambrena. Él le iba a sacar campeón del mundo a Olimpia y no pasó nada. Entonces, para mí, su trayectoria tal vez en el ámbito internacional, en Argentina, en algún que otro club habrá sido buena, pero acá fue un maletazo, un paquetazo. Así que ya comienzo a leer sus comentarios enseguida. Bueno, a ver, comienzo por Sport. Hoy José dice, buena, qué gran tema, dice José. El primero que se me viene a la mente es César Faría. Dice, ahí está, ese por ejemplo. Y cote que algunos lo quieren en la selección paraguaya. Ese es un maleta que vino, chanta encima que vino acá. Totalmente de acuerdo, José. Espectacular. Bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad? Mucha gente seguramente no, ¿verdad? Mientras yo sigo disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman. A ver, Víctor Manuel se corre salva barra pase y se estuve pendiente a las 10:45 como dijiste ayer de Valdeité suspendí no, obvio Víctor, y estuvimos a las 10:45, que uno haya estado ya es otro tema. Hoy no me notificó lo de tu programa a las 10:45, no sé qué onda, encima que revisé y dice, no sé, Federico dice, lo que picha es que la mayoría de los paraguayos solo piensan en clasificar a un mundial o hacer buen campeonato en la Copa América cuando debería participar para ser campeón. Desde ahí estamos mal, dice Federico. Y tenemos, ni no clasificamos, y no vamos a pensar en ser campeón. Vamos a clasificar primero. Buenas tardes, hola Lucas. ¿Qué tal, Salvandí? Los técnicos maleta del profe Córdoba, Matosas, Ardiles, pero no creo que le superen la gran Chéchare Maldini desde el hotel y con Johnny Walker hacía sus indicaciones tácticas. Dice, bueno. Bueno, y después ahí le pedí disculpas, porque esto estaba previsto para las 14, no pudimos, tuvimos un compromiso que terminamos ya después de las 15 algo y no quería hacer por hacer nomás, ¿verdad? Trato de hacer en los horarios establecidos máximo con 15 de retraso y si paso los 15 minutos ya cambiamos nomás hora, ¿verdad? Bueno, como si Salva dicen, preparé todo mi taller para empezar a escuchar mientras seguía laburando, dice Harvey. Bueno, como dice Salva, y pues, dale Salva, te bancamos, dice Adrián.
Wilson, siempre sale a tu video programa a tal hora, después soy puntual y empezó el programa ya hace una hora, espero que sea a las 6. Y bueno, si ya empezó hace una hora, es porque no soy puntual, porque 10:45 suele ser 10:45, 14 suele ser 14, 18 suele ser 18. Vos lo que no soy puntual, no sé, Wilson. Hola, Egidius, traigan a Carazaguer y banquenlo a largo plazo, la única forma de salir adelante. Alfaro es un vende humo que solo sabe defenderse, dice Pedro. Buenas tardes, Salvador, ¿qué tal tu día? Vuelve al calorcito con los tereré con 2 bolsitas y media hielo, dice Mark. Bueno, yo hoy ya le puse a mi tereré, ya le puse como unos cuantos cubitos más. Ya también. A ver... Le puse más llave. ¿Por qué el título no te gusta el Faro? Viste, ya entienden mal ya otra vez. Wilson, menos mal que aclaré. Jope salvan de Ishaguao, Chulea, Cuava, Faltañan de, dice Yapuca Juan, dice Diego. Pemba, pónganse ese lo mira. Los perros quieren horarios, todo, veamos ahí. Pero ni 1000 guaraní no aportan. Pero se quejan si no hago en horas, se quejan si no hago 2 días. Ni me gusta no le dan a los videos. Y mucho menos aportan. Pero depende pues. Que estoy cangüero. Y acá no me voy a estar, Adri. Acá no me voy a estar. Hay pedido hielo espectacular. Qué suerte va a salvar el día porque se cotaba el tema. Hola Juan, hola Relax. Hoy actualizamos la lista de innombrables. Dice, a ver, vayan tirando su lista. Ya dimos ya algunos, ¿verdad? Ya le metimos ya Córdoba. Después, ¿quiénes fueron los Matosa? He visto que estaba también en Córdoba. Matosa, Ardiles, también ya dieron Ardiles. Después Farías, para mí el número 1, lejos. Después, bueno, vamos a ir viendo. Hola Elía, ¿cómo te va? Hola Sala, ¿por qué no le ponen a Carazaguer? ¿Por qué le traen al de Costa Rica? Dice Conoflex. Y ya ves, Peluso entra en la lista y a ver, ahí está el tema. Peluso, por ejemplo, fue campeón con Olimpia, ¿verdad? Después le dejó en bola a Olimpia y se fue a la selección y fue un fracaso en la selección. Ahí ya depende de usted determinar si es un paquetazo o no. Porque, a ver, si salió campeón, yo no puedo pisar lo que suelo decir, los resultados. Puede haber un técnico que de otro lado haya ganado cosas, pero que acá no funcionó, ¿verdad? Caso de Faría, por ejemplo. Yo Peluso no lo consideraría dentro de los paquetazos. Si vamos a ir a paquetazos albirrojos exclusivamente, sí. Lo mismo, hace rato me preguntaban, ya leí en el WhatsApp, me dicen si Garnero es un paquetazo. No puede ser un paquetazo, un tipo que ganó todos los títulos que ganó, cierto, a nivel local, todo lo que ustedes quieran. Pero paquetazo es el que vino, como suelen decir ustedes, a robar. Que vino a ganar mucha plata y no ha aportado absolutamente nada, ¿verdad? Ese es el paquetazo. Garnero salió campeón con Guaraní, con Olimpia, con Libertad. Yo no puedo decir jamás por el que es malo, ni que es un paquetazo, porque por más que algunos digan sí, pero Jorge, por ejemplo, dice, tenía un Fórmula 1 en Olimpia y un Fórmula 1 en Libertad, y por eso, bueno, Fórmula 1 tiene que saber manejar. Hay muchos que no saben manejar un Fórmula 1. No todos llegamos a tener Fórmula 1. Algunos hasta Carabajo no me llegamos. No sé, es mi concepto, ¿verdad? Es mi concepto. Hola, Gustavo Matosa, sala gran paquete, dice. Bueno, 2 ya tenemos para Matosa, ¿eh? Ya tenemos 2 para Matosa. Vamos a ir haciendo un ranking. El estilo defensivo también puede funcionar, pero solo si es que los delanteros son efectivos, ya que el sistema defensivo podrían haber pocas ocasiones de gol, dice Omar. Osvaldo Ardiles, dice Diego. Bueno, 2 ya también para Ardiles. Buenas tardes, Salva Full, te con él. Ayman de Charlotte, Jacuetereí, Ave Salva, dice sensación térmica de 38 grados, dice muy bien. Hola, Salva Faría, uno de los grandes vende humo que tuvo el fútbol paraguayo, no duró ni 6 meses, dice Faría, otro voto para Faría. Y por la edad de Bayor ya no sirvió más en Olimpia, dice, y sí.
Sacar a JCC por Diego Aguirre, lo más triste que pasó a mi club Olimpia, dice Augusto. Luis Ubeldía en Cerro Paquetazo y luego salió campeón en Liga. Dice, increíble también eso, ¿verdad? ¿Viste? Ese fue el fulbo, como dicen, ¿verdad? A ver. Espera que hay mucho comentario acá, se me actualizó mucho. Matosa dando masterclass de fútbol, tremendo maleta. Como le sube el día. Uno, Matosa está al frente. Matosa dando Maldini, Peluso, Berizzo. Maldini, no puse Maldini, che. Maldini. Después Peluso. Berizzo. Bueno. Principal innombrable, creo yo. Dice, a Jarazaguer no le ponen porque la APF ya quiere ahora técnico. Dice, Jarazaguer está ocupado ahora con la sub-23. Dice, Peluso, paquetazo en la selección, dice Lucas. Bueno. El Faro, ¿qué tal le salva? Saludos de Loma City Tereré con rompe garganta. Dice, y ojalá que le vaya bien al Faro, si es que viene, ¿verdad? Bueno. Yo no he visto todavía ninguna comunicación oficial. No sé si ustedes ya vieron. Entregó el partido contra Alemania en el 2022. Maldini, 2002 habrá sido. 2002. Maldini, por Dios. Dice, la puchache. Bueno, Maldini. Dice, hola Sarandí, el estrés postraumático que me diste con este tema, dice Ray. Vos tenés mucho en guaraní, Ray. En guaraní puedes hacer uno solo. Un programa solito podemos hacer con los técnicos maletas que ha traído Guaraní a lo largo de la historia. ¿Te acuerdas de ese Pesoca, después el otro que parecía Robocop, después el otro que nadie le conocía de Tabio? Hola, salva top 3 maleta a nivel selección, Garnero, Berizzo y Peluso, dice. Bueno, si vas a hablar de nivel selección, yo repito, para mí no Garnero, pero bueno, ustedes son los que están votando. Por primera vez hizo algo bueno Harrison en su gestión. La APF por fin trajo un DT de jerarquía. Dice Tata Martino, no trajimos un técnico de nivel, dice Wilson. César Faría, grandemente humo por hoy. Se lo puede nombrar, dice Ángel. Sí, hoy vamos a nombrarle. Vamos a nombrarle hoy. El primero que se me viene a la cabeza, no solo por lo malo, sino por lo chanta que fue como lo defendía el jugador de dirigencia, es Voldemort Berizzo. Dice, después fue a atropellar Chile. Dice Berizzo. Bueno. Otro más para Berizzo. Encima ni siquiera tuvo la cortesía de quedarse más tiempo en Chile. Dice, ¿qué pasó? Garnero va a dirigir un club paraguayo. Por ahora no todavía. De Muner y Bobaglio, bien maletas y nuevito de paquete. Dice, De Muner y Bobaglio. Guaraní. 1 y 1. Yo Salva, ¿cómo andamos? Hola Giovanni, ¿cómo estás, papá? Bien. Salva, recién entro, ¿qué te parece Alfaro? Y es un técnico interesante, un técnico que tiene experiencia a nivel de selecciones y ha sacado buenos resultados con Ecuador y está haciendo bien las cosas, me parece, que con Costa Rica. Yo creo que hay que darle un voto de confianza, por más que, si es por mí, debería ser Jarazaguer. Pero repito, para mí Alfaro ya era cuando dejó Ecuador y no quiso venir cuando eso. ¿Verdad? Y bueno, y ahora se le convenció, supuestamente, ¿verdad? Ahí dice la comunicación oficial. ¿Cómo se llama ese pelado que vino Independiente del Valle Olimpia? Salva, dice. Respeto. Cosa que, bueno. Saludos de Pedro Juan. Para mí el peor paquetazo fue Osorio y el otro Toto Reviso, dice. Osorio, inolvidable Osorio, será. Después Berizzo. Hay otros dos que no son malos, pero no le fue bien acá. Respeto, por ejemplo, Ramón Díaz en Libertad, Aguirre en Olimpia, dice. Muchachos, entiendan que Sala no está pensando mal de Alfaro porque todavía ni siquiera dirigió Paraguay. Sí, pero ya veo todo, ya que le van a mandar ya otra vez a los dirigentes. Y que yo digo que Alfaro es un paquetazo, que este y lo otro, que estamos trayendo otro maleta. No, ningún momento estamos hablando de Alfaro. Pero bueno, pensaba que Alfaro es un grande, pero juega a la defensiva y lo que va a hacer la APF le van a decir a Alfaro que le pongan a este jugador y no le van a dejar hacer su trabajo, que él pueda elegir sus jugadores. Y si deja que le elijan los jugadores, tiene que irse nomás ya antes que venga.
Onda, tranqui, nomás salva, ¿qué opinión tenés? Ya dije, ya, hermano. Repeto, era el pelado, dice, ese que trajo a Pi González, Berizzo, dice. Bueno, Berizzo, está sumando. Berizzo. Hoy ya tenés que nombrar únicamente. Facundo Saba, dice, digo, para mí Saba no fue, pero bueno, ustedes son lo que... Saba, dice, ok. El colombiano Chanta, lamentable, dice, ¿cuál de todo? Va? Osorio solo tuvo unos cuantos, ese Isla Chanta que en su momento habló mal de los paraguayos y luego bien que venía a robar acá y a pasar vergüenza, dice, Islas. Sí, ese fue otro de los que dijo que el paraguayo no le puede dar dos indicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, ojalá que no le convoque a Matías Rojas, ni a Robert Rojas, ni a Junior. También Matosa fue un gran como de no duró nada en Cerro y encima fue muy costoso en lo económico. Matosa, sumando también Matosa. Hola Salva, tenemos que apostar por potenciar a los laterales que están afuera. Ejemplo, lateral derecho Raúl Cáceres, 32, Santiago Campo, 22, izquierdo Alan Rodríguez, Blas Rivero, 23. Santiago Campo es suplente en un club de la B de Brasil ahora mismo. Raúl Cáceres es el que anda jugando. Los otros dos que sí juegan 1 y descansan 5. Pero bueno, si no tenemos más que eso. Saja y Baza, mamita, los experimentos de Totti. Saja. Baza, Dios mío. No se olviden de Taylor. Hola Ariel, ¿cómo surgió este stream? Dice Alexis. Porque hace mucho ya hablamos de esto y nunca podíamos, porque había otros temas. Saludos Ariel de Brasil. Salva a los ticos tan ardidos porque le quitamos su ET en los canales de YouTube de fútbol. Paraguayo tiran mierda en los comentarios contra Paraguay y se hizo. Y bueno, a ver, ¿qué tal vio ver lo de Marco Robato? Dice Ariel, y no tengo idea. Mi lista de 3 era solo lo de la albirroja, así se reduce la lista y se marca. Dice que hoy la FIFA no presente a nadie. Dice que hoy la FIFA no presente a nadie. Juan Carlos Osorio, otro gran chanta que viene a Paraguay para llevarse guita nomás y no hacer nada, dice Osorio. Ñanemondo Osorio. Otro de los buenos de que acá no le fue bien fue Russo, dice. Tienen los nombres que quieran, Faría y Berizzo, insuperables, dice. Capaz Osorio vino a la selección solo por la plata ya que estaba sin laburo, dice. Osorio, Berizzo y los Barros de Queloto entran en esa categoría, dice. Y eso depende de vos, Juan. Esperábamos más de Barros de Queloto, por supuesto, de todo. El Cóndor Rojas, mamita, cada aparato que se me viene a la cabeza, dice. El Cóndor Rojas, otro que... No, Guaraní creo que es insuperable en el tema de los técnicos paquetes que trajo. En la selección de lo que vi, sin duda, Berizzo, de lo que escuché, Maldini. Berizzo, Maldini. Los mellizos creo que no fueron paquetazos, dice Marc. Para mí ellos tenían que seguirse. Ustedes son muy jóvenes, pero vino una vez el profe Córdoba y le conquistó a Oscar Vicente, al punto de Oscar amenazar renunciar si Córdoba salía, dice Ariel. Córdoba. Profe Córdoba. Osorio tremendo paquete, pero fue el único que tiene historial positivo, creo. El Pesoca era Arnaldo Ciales, era Dita. Arnaldo Ciales. Sí, ese era el Pesoca. Saja, ¿se acuerdan qué pasó de Guaraní? Por Guaraní, un desastre, dice Saja. Ok. Bueno. Después en el Twitch no está nadie, una sola persona en el Twitch. Bueno, Salva Maldini parece que quería llegar a los penales de aquel partido contra Alemania. El de este profesor de piano, ¿cómo se llamaba? Es el uruguayo Guaraní, dice Juan. Osorio campeón y atrás muy de cerca le sigue Berizzo. Osorio, Berizzo. Berizzo estaba punteando. Berizzo tiene ahora 2, 4, 6, 8 votos para Berizzo hasta ahora.
Seguido por Maldini con 4, Matosas con 4, Farías con 4. Y 3 para Osorio, hasta el momento. 3 para Osorio y Peluso. Vamos a ver, vamos a seguir. Lo de Berizzo fue el colmo porque hasta los jugadores estaban hechizados con su palabrería, dice Lucas. Otro más para Berizzo. Muchacha. Ok. Guiñazú le mandó a la B a Sol también, dice. El profesor de piano es Baza. Profesor de piano y todo trajo. Hubo un DT en Guaraní que solo tuvo 3 partidos. Diego Díaz, dice. Diego Díaz. Aconzábal, otro, dice. Salva, entonces todavía no hay nada garantizado que Alfaro va a ser el técnico, dice. Y según varios medios de prensa, sí. Bueno. A ver, ¿qué más? Yo tengo mi duda todavía, Omar. Yo tengo mi duda todavía con Alfaro. Discúlpenme, yo ya aprendí a esperar hasta que oficialmente se confirmen las cosas. El jueves pasado los diarios ya le daban todas las radios que Alfaro es el nuevo técnico. Y el sábado todos estaban diciendo está caído. Y después el domingo en la noche otra vez que ya es él. Ya no. No que sea Gina que están endulzando para Guau que tenemos un técnico de esto y lo otro, y a la hora de la verdad nos quedemos con lo que ya sabíamos lo que teníamos que quedarnos. No sé si me entienden, no sé si me captan. No quiero ser... no, a mí no me disgusta Alfaro, aclaro de vuelta, a mí no me disgusta. Me gustaba más para haber comenzado el proceso anterior, o sea, la etapa anterior. Pero si es él, bienvenido sea. Creo que tenemos que darle confianza, tenemos que darle fe. Pero repito, si es por mí, es Jarazaguer. Pero creo que son los dos únicos hoy día que podrían. A no ser que ya no juguemos por un histórico, no juguemos por Julio Cáceres, o no sé, pero no veo otro. No se entiende por qué el periodismo está alegre si prácticamente se le robó el técnico a Costa Rica. ¿Qué va a pasar si en el futuro Argentina le quiere contratar y paga su cláusula de revisión? Y sí, son gases del oficio. Bueno, a ver. Y para eso pues se pone la cláusula de salida. Ahora yo no sé quién festeja o no festeja. Mastrangelo, no se olviden de Mastrangelo, fundidor de una muy buena generación de juveniles, en la que teníamos que habernos clasificado al galope al Mundial Sub-20. Y de esa selección hoy día deberíamos haber tenido una hambrena la cantidad de jugadores. Debían haber jugado la eliminatoria, el Mundial y todo, ¿no? Gutiérrez, el guitarrero que vino a Olimpia, dice. Gutiérrez, ok. Recorte de video, dice Ángel. Es lo que más se hace. Pero a mí ya no me... Alfaro es de los peores técnicos que podamos tener. Tenía que ser Ever Hugo Almeida nomás ya, dice Dalek. Matosa, dice Batusay. Matosas, ok. Osorio lamentable, dice Sanosuke Sagara. Osorio, bueno, va sumando votos también. Que vuelva Marcelo Reca a Olimpia para que llegue a su novena final de la Libertadores y traigan la 4 al Rey. Y ¿qué te parecía lo de Saba cuando estaba en Cerro? Para mí muy rápido le sacaron, para mí también. Juan Carlos Osorio el verdadero vino a llevar plata, no hizo nada y se fue, dice Osorio.
La verdad, la vez que Almeida dirigió no le fue demasiado mal porque Paraguay perdió solo por penal ante Uruguay en el 99. Dice 99. 99. Para mí Gorosito también, aunque ganó la Copa Paraguay, dice Relax. Sábano fue paquete, jugó muy bien su equipo hasta que los jugadores le soltaron la mano. El paquete mayor, Islas, dice Diego David. Islas. Ese por yo no me acordaba. A Leonel Álvarez ya lo nombraron, perdón, me acaba de conectar, dice José. No, todavía soy el primero, José Álvarez. Bueno. Hola Nishon Salvanishon, un jugador leyenda como jugador, pero horrible como técnico. Orteman, dice Paraguay. Bueno. Orteman. Por más que Orteman ni Almeida, eso es un tipo paraguayo, nomás ya, ¿verdad? Pero bueno, no estamos tampoco discriminando por nacionalidad. Roberto Pasucci, de trinidense y luqueño en el 2010, dice Pasucci. Sí, yo ni me acordaba, ni pena ni gloria. Ray dice Bernie el luqueño que le mandó a la intermedia prácticamente, dice Bernie. Bueno. Diego Gavilán, ese otro. Bueno, Chamoy. En algunos casos estoy de acuerdo, en otros no. Ilegal es, le robamos su DT. Imagínate si Argentina se queda sin DT y le quiere llevar al tipo pagando su cláusula de revisión. ¿Cómo se van a sentir los perros? Y bueno, y son. Para eso están los contratos, hijo. Los periodistas deportivos mexicanos nos avisaron bien antes acerca de Osorio. Gorosito, dice. Gorosito. Y Gorosito ganó una Copa Paraguay y 2 votos ya tienen, no le gustaba los perros. Paraguay versus Uruguay, viene Alfaro y a full la convocatoria porque después la samba acá en Paraguay contra Brasil. Dice. Yo digo que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva con algunos futbolistas. El que esté de mejor nivel tiene que venir, dice Arnaldo. Aldo Bobadilla en la sub-20, dice Augusto. Bobadilla. Bueno. Bobadilla. El español Burgo, que luego agarró lo de Saja, que tipo malo también, dice Burgo. Selección y Guaraní, lo que mayor cantidad de paquetes trajeron hasta ahora. El siguiente un como muy bravo, el que nos toca. Dice, hola Salvador, ojalá Carazaguer le dé a Capitán Ciso para que juegue en equipo, gran jugador pero muy individual, dice Marcos. Había que traerle al español que era técnico de Ecuador, ese servía, ese fue a los petrodólares, viejo, no venía. Faría campeón de los paquetes, dice Diego. Bueno, Farías. Bueno, vamos a actualizar el ranking. 2, 4, 6, 8, 9 hasta ahora para Berizzo. Seguido por Matosas con 5, Farías con 5, Osorio con 5. Después está Maldini con 4. 3 para Peluso y después hay un montón con 2, ¿verdad? Córdoba, Ardiles, está con 2, Islas, Saja, Baza, creo que era, no sé, de Guaraní, y Gorosito con 2. Esos son los que están encabezando, pero está sacando una amplia ventaja a Berizzo. Gente apuesta a que no clasificamos al mundial si es que luego de los combos de este año no logramos quedar bien posicionados en la tabla. Yo le quería a Botellón antes que a Garnero desde antes, dice Marcos. Menos mal que a los dirigentes no se le ocurrió traer a Becaché ese gran aparato ese, dice Tadeo. Lo que dicen que Alfaro es un mal técnico son los mismos que piden por Segovia en la selección. O sea, no saben un Jorac. Tranquilo, que todo el mundo sabe de fútbol. Matosa, gran maleta, dice Jesús. A ver, Matosa. Otro voto para Matosa, che. Segundo lugar para Matosa, pero ahora. Lo de Berizzo fue traumático, Salva, por eso todo estamos diciendo. Dice Berizzo. 2, 4, 6, 8, 10 para Berizzo por ahora. El peor fue Osorio, él ni siquiera dirigió, dice César. Osorio, bueno. Hay una posibilidad de que se caiga lo de Alfaro. Y yo no sé, no he visto todavía que haya alguna firma, que haya sido presentado, que haya sido concretado, un anuncio oficial del APF. No he visto todavía yo, ¿verdad? No sé. ¿Estás serio? Seguro que ya está todo, ¿verdad? Si los perros, ya los monstruos ya dijeron que ya está todo, seguro que ya está todo. Aunque últimamente uno dice algo y todo el mundo repite como lorito, ¿verdad?
Parece que tienen todos la misma fuente. Pero yo tengo ahí alguna fuente que me dijo que... Hasta ahí nomás. No se sorprendan que todo esto es para que estemos entusiasmados, que va a venir el técnico. A ver, porque entre todos los técnicos extranjeros, por el que más se pedía es por Alfaro. Por ahí que no sea puro marketing. Y después a la hora de la verdad, Alfaro se queda con su contrato con... Si es que ya no rescindió, ¿verdad? No sabemos, pues. Maletas son los jugadores, ni uno no sirve, dice Enrique. El gran es Coria, dice Coria. Pero Coria no clasificó a Mundial Sub-20. Urrizo, dice insuperable, dice, ya no tengo más donde anotar lo de Berizzo, che. Yo voto por Berizzo, que nervioso me ponía como le hacía jugar a Paraguay, dice Cevitas. A la pucha, yo ya no sé más dónde poner, bueno, porque justo no preparé porque sean tantos los comentarios negativos contra Berizzo. Escolari era mejor, creo, dice Jesús. Felipao, que venga. Legalmente con Garnero fue mucho peor que Berizzo, dice Paraguay. Garnero, bueno, algunos le ponen a Garnero. Van 2 votos para Garnero. Juan Carlos Osorio al paquetazo mayor, dice Alejandro. Bueno. Linda lucha por el segundo puesto entre Osorio y Matosas, hasta ahora. Que vuelva Osorio Salva, dicen de estadio de Lucas. Pero hasta lo de Costa Rica ya dicen que sale, no sé yo. Y sí, bueno, yo digo nomás, mientras no se vea un contrato, una firma de contrato, una presentación. ¿Cuánto ya? Ay, Dios, muy chicuata. Según la indirecta de Salva desde Francia, puede venir el técnico y ojalá sea así, dice José. Por el lloro de los periodistas ticos, yo creo que ya es un hecho lo de Alfaro, dice. Pero salió a comunicar la federación que está desvinculado Alfaro, que llegaron a un acuerdo por la rescisión. Dijeron que los costarricenses, eso también. Lo del APF que tanto le gusta nacionalizar, no aprovecharon que Paredes tiene madre paraguaya cuando todavía no era tomado en cuenta por Argentina y ahora no tenemos un 5 de jerarquía, o sea, un 6 será, ¿verdad? 5 en Argentina, acá es 6. El profe Córdoba, los periodistas, unos sabían a quién decirle profe, si a Carlos Córdoba o a Benicio, dice. Bueno, Córdoba. Tercer voto para Córdoba. Campagnucci en Guaraní, dice. Otro también. Qué pucha, Guaraní, ya tenemos 10 por ahí. Y ya ve, amigo, dice, inútiles los dirigentes, dice. Lo de Reinaldo Rueda cuenta, dice, lo hizo pasear y dar vuelta por Colombia al pedo lo de Harrison, dice. Faría dijo en conferencia que Cerro perdió contra Cobresal por culpa del calor a 2.600 metros de altura y en otoño, jaja, tremendo contenedor Faría, dice Gil, Faría. Salva, ponele que, espera que, se me actualizó. Ponerle que no viene Alfaro y se le contrata a Jarazaguer, no crea que es quemarlo al Bambino, dice Alejandro. No creo. No creo que sea quemarlo porque él forma parte hoy del esquema. Él forma parte del equipo. Es como cuando sacas a alguien y el que tenés más a mano te puede resultado o no. En su momento Víctor Genes, en su momento Gustavo Morínigo, en su momento Maño Ruiz. Y ¿saben qué? No nos fue tan mal. Víctor le quemaron por algunos partidos, pero no sé. Ese Marcuccio no sé qué que tuvo el otro DT la sub-23 pasada, que horrible DT, justamente vino con Berizzo, dice Marcucci. De que tenemos chance de clasificar, tenemos chance, pero ganarle a Brasil va a ser difícil, dice. Yo creo que acá tenemos que ganarle a Brasil de cualquier manera. Orosito, a pesar de que salió campeón de DT chanta, dice Batusay. Bueno, tercero para... En el partido de la Copa, nuestros defensores mataron el partido con 3 errores. Fernando Ortiz, de Sol y Luque, acá horrible, pero en México campeón, dice Fernando Ortiz. Guiñazú le mandó la intermedia a Sol prácticamente, dice segundo para Guiñazú. Roberto Pompey Torrente, dice Pompey.
Torrente. Pero Torrente salió campeón, creo, ¿verdad? Después Daniel Lanata, dice Juan. Lanata otra vez técnico de cada Cupeche. Ojalá que le vaya bien. ¿Alguien me puede explicar por qué no le van a dejar a Zaire? Miro, ese mejor que Alfaro, dice Alec. Peor es cagada de Alfaro en la selección, dice. Salvador, ¿vos cómo te va a armar buen equipo en la selección? Dice, y no sé si van a responder lugar. Hola Rubén, Faría le ilusionó a Cerro, dice. Y si se ilusionó con Faría, demasiado crédulo ya eran también. Salvador está anotando los paquetes que te decía, estoy anotando. Berizzo, el presidente de los paquetes, dice Tadeo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya para Berizzo, ¿eh? Y Farías está segundo ahora con 7, superando a Matosa que se quedó con 6. 7 también para Osorio. Alfaro le tronará a cualquiera citado hoy, Penemandú. Dice Diego. Cuando recién vino Gorosito no jugaban a nada, pero después fue agarrando equipo. Pero los jugadores le hicieron la camita porque le querían hacer trabajar doble turnos. Entonces, si los jugadores le hacen la camita y él no impone su criterio, es un inútil, no es un maleta. Harrison, el paquete número 1, dice Juan. Alfaro, donde esté clase A, dice. Los perros que por poco van a pedir por Romerito Pipino como de T Paraguay, con tal que sea paraguayo, no entienden un carajo de fútbol, dice. Todos entendemos de fútbol, Wilson. Aldo Badilla, él destruyó la sub-20, saca un delantero y mete un defensor cuando está perdiendo 4-0. Mi voto para Berizzo, grande y para Tero, dice. Bueno, Berizzo y Bobadilla. Ok. Creo que Segoviña fue... Segoviña, ¿qué tiene que ver? Y encima otra vez con el Iña. Perdón, pero sinceramente revivió la gran Venezuela, tiene buenos jugadores y se posicionó bien en la eliminatoria, dice Elías. Bobadilla, gran carruaje, no cagó 2 clasificaciones al mundial en un mismo año, su 20 y su 17, dice Paraguay. Bobadilla, otro voto para Bobadilla. Bueno. Osorio Vande Humo se pasó diciendo en conferencia que quería dirigir Colombia, falta de respeto, dice Gius. Osorio. ¿Está? Si Alfaro viene, la verdad, en ese caso tendría mucho coraje para ganar una selección totalmente destrozada, dice Omar. Estoy de acuerdo. Botellón es una estratega, dice. Le tuvo hijo a Olimpia, Emiliano jugaba bien, era un equipo bien ordenado, particularmente me gustaba cómo se paraban, dice. Pero hoy contra el resto de los equipos, ¿qué tal? Bueno. Puede ser que esos periodistas queden así mismo, Wilson. Los perros no se creen que los históricos, por ser históricos, al dirigir van a ser Bielsa, Guardiola, por algo no tenemos ni un DT dirigiendo afuera. Felipao, Renato Gaúcho debe ser. Dice, buena, hola Harvey. Ya habló todo Pio Salva. Dice, no Harvey, acá estoy. O sea, Aldo Salva Contano, ¿quién será el nuevo DT de la CL? Argumento para que sea Felipao. Dice, aparte de ganar una Copa del Mundo hace 20 años con Brasil, siempre administró riqueza, traería... espera que... traerle viejo a mí, traer la pobreza, pero ahí no es lo indicado. Moisés Cuata, ya Salvador... ¿Qué tal Salvador de Alfaro? Ya es un hecho, o sea, así dicen los medios ticos. Y los medios de acá también dicen eso. Y después dijeron que se cayó. Y ahora dicen que es un hecho. Pero Sai tiene contratos ni su presentación. Si hay un DT que sabe jugar bien con lo poco que tiene Alfaro, que lo lloren los fans de Colari que ven fútbol por TikTok, dice Paraguay. ¿Sabes qué le pasó a David Martínez, el mejor lateral izquierdo que teníamos? He visto que ahora se va al Inter de Miami. Se lastimó y nunca más pudo recuperar. Todo es cosa de periodistas paraguayos de Costa Rica. Ambas federaciones en silencio, dice. Juana Conzábal en Guaraní, otro paquete, dice. Conzábal. Ya no tengo más lugar en mi papel. Preparé una hojita nomás, ¿verdad? Y ya no tengo más lugar en mi hoja para los técnicos maleta. Coria no sé qué partido Paraguay perdió y le culpó al viento, dice. Y Matrangelo en Pedro Juan le culpó al frío y a la niebla.
¿Y para qué se fue una en Pedro Juan entonces? Si sabía bien que cada tardecita noche había niebla. Qué loco ese, caga. A mí me gusta Alfaro, él siempre busca sacar resultados partiendo de 0-0. La prensa tira, dice que Alfaro ya está con la maleta lista. Dice. Beto Almeida, otro paquete, un rapaz con el 2010. Beto Almeida, sí. Beto Almeida. No, Guaraní campeón nacional de técnico maleta, Guaraní. Bueno, a ver, ¿qué más? José dice, si se puede votar 2 veces, yo le quiero nombrar a Osorio y Miguel Ángel Russo. Dice, Osorio y Russo. A Russo lo pusimos hace rato, ¿verdad? Russo. Sí, Russo tiene 2 votos, Dan. Uno vino pensando en cuando le llamaban a su selección para irse y el otro prometía a la Libertadores. A ver, ¿qué más? Wilson dice, si a Berizzo lo hubieran quitado a tiempo, tal vez podíamos clasificar en las otras selecciones con los resultados jugaban para Paraguay, puro empate, sacaba Berizzo. Sí, pero tuvimos más la pelota que Argentina. Luca Bobaglio de Guaraní, dice Ricardo. Bobaglio. Ya se me perdió entre tantos nombres ese che, pero estaba Bobaglio por acá también. Bobaglio, 2 votos para Bobaglio hasta ahora. Salva nuestro periodismo, no está lejos de ser el periodismo de Perú o el de México. Todos se pelean por la primicia, aunque sea rumor nomás. Aún, por ejemplo, al eliminarnos ya aseguraron. Dice Félix Darío León, dice Batusay. Que Jarazaguer iba a dirigir la eliminatoria. Dice. Gol de Cris Martínez en Huachipato. Ojo con este muchacho que hace muchos goles y en cualquier momento da el salto, dice Ray. Está ganando. No, está perdiendo ya Huachipato ahora. Está ganando 1-0, lo dio vuelta a Racing. Está ganando Racing en Montevideo 2-1. Bueno, encima no es cualquier periodista, fue el que aseguró eso. Un conocido periodista con mostacho de la radio ya con grande para buscar siempre la primicia, dice por acá. Ernesto Marcucci, el cuate de Berizzo, tremendo paquete, dice Gidio. Marcucci. Ya lo pusimos a Marcucci. Marcucci. 2 votos para Marcucci. Hola Diego. Salva, Yacaré Maleta fue Berizzo, Termo, dice, Yacaré Maleta, Berizzo. 16 votos para Berizzo, liderando cómodamente el ranking de maletas. Ahora sí escucho la voz de Salva, dice Harvey. Hola Salva, Fernando Gamboa Nacional, dice Esteban. Fernando Gamboa, lo agregamos a la lista también. Ok. Bueno, no se olviden de Respeto, dice Chicori. Si Respeto ya tiene 3 votos, ya también va Respeto. Garnero, Berizzo y Astrada, dice. Garnero, dice Ariel. Berizzo. Astrada. Primero que lo nombra Astrada. Pero Astrada no salió campeón. Pregunto, no sé. Legalmente Harrison el paquetón, dice Marcos. Álvaro Gutiérrez, otro gran paquete de Olimpia, Salva que se cena hoy, dice Joaquín. Álvaro Gutiérrez. Segundo voto para Gutiérrez. Hoy le vamos a bajar una pizza mexicana con mitad española. Vamos a meter hoy. Y de merienda enseguida Chipazo O vamos a bajarle. Ya hicimos ya el pedido. De Tadeo Matosa con su clase de cómo dar pase, dice Augusto. Matosas. Maldini paquetazo, pero con glamour, dice Diego. Quinto para Maldini. Mi voto por Berizzo 428, mi último 3, dice Álvaro. Qué bueno. Anotaron, guardaron nomás tu cédula.
Y bueno, a empezar de cero nuevamente, dice Elías, ya me subo en la Alfaroneta, dice Wilson, de neta llevamos. Aedo puede ser un grande, se está preparando en Europa, dice, ojalá. Olimpia, el que más paquete trajo acá, vendía humo que nos metieron los hinchas, dice, jugadores, pero técnico, creo que Guaraní es insuperable. El mejor DT para este momento tiene que ser Garazaguer, y si quieren extranjero tenía que ser Peckerman, dice Dalek. Berizzo, que el otro de Garnero, maleta 1, habrá que sortear para ver quién es peor, dice Berizzo. Ahora, Barros, que el otro no lo pusieron, creo que es el segundo para Barros, segundo. Ok. ¿Por dónde va Guaraní con tantas maletas? Dice Neno. Neno. Álvaro Gutiérrez, dice David. Ok. Vamos anotando. Mario Jara, pero no entra como maleta también grande. Humo se curepa, dice Francisco. Mario Jara. Todo lo que ustedes digan entra. Ustedes son. Yo anotan, mire. Ningún argentino tuvo éxito en la selección después del Tata. Veremos si Alfaro rompe esa racha negativa, si es que viene. Dice. Anotan Excel, dice César. No, sí, nomás. El DT ideal era Maradona, lástima que ya se retiró. Dice. Álvaro Gutiérrez en Olimpia, dice David. ¿Sabe por qué se deja hablar la escuela brasileña de Charrúa? Dice. Y no sé. Pedro Trollio, dice. Pero Trollio no fue campeón también. Para mí lo que llegaban a ser campeones no pueden ser considerados maletas, porque el resultado, o sea, de acuerdo a mi concepto, que lo más importante es el resultado. Digo yo, está muy seco. A ver. Burrizo y sus secuaces, Marcucci y compañía, paquetazo clase A, dice Federico. Otra más para Berizo. Mira, Miracuina, el amigo. Si dirigía una selección, iba a dirigir Colombia, su corazón con Argentina, pero su nariz con Colombia. Los dos peores técnicos que tuvo la selección sin duda fueron Garnero y Maldini, más terco y caprichoso a más no poder, dice Harry. Bueno. Liviano nomás la cena salva, dice Anime. Hoy livianito nomás. Salva la chipazo. Doña Feliciana, te recomiendo, dice espectacular. Muy seco para mi gusto. Muy seco. Demasiado seco. Y aparte decía encontrar carne, felicidades. Vengan acá a Cupé y les recomiendo de Chipería Luz María. Para mí debe ser un técnico de nuestro país que tuvo en la selección antes. Por ejemplo, Chilaver, Pepe Carazo, Edo Valdés, Pedro Sarabia, Chito Ayala, que pueden revivir a nuestra selección, dice Elías. Hernán Lisi. Un botito también para Lisi. Salvador, ¿por qué pensás que no le dieron oportunidad a Fernando Cubero en su momento? Iba a ser un Garnero más, dice. Y no sé, che. Pero hubo momentos donde pudo haber sido y no fue. Y no fue. Jaras ayer tiene que ser el de la selección, dice Marcos. Palermo es un paquete, dice César. Palermo. La verdad que Palermo hasta ahora no está mostrando gran cosa, para no decir que no está mostrando nada. Centro cabeza de gol, si queremos ganar 4-4-2, dice César Farías, dice Prueba Ballito. Farías. Ya vamos a actualizar. Berizzo tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 para Berizzo. Primer lugar. Segundo puesto Osorio, 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9 para Osorio. 2, 4, 6, 8 para Faría. 7 para Matosas. 6 para Maldini. Las principales ubicaciones hasta ahora. Las principales ubicaciones. No se olviden del Chavo Díaz, que duró menos en Paraguay que en Copa América. Dice el Chavo Díaz, que duró menos que Paraguay en Copa América. El Chavo Díaz. No sé quién era ese, no me acuerdo. No importa, el Chavo Díaz. 2 tapones y 2 volantes con el centro y 2 9. Que si tenemos Arce, Barreto, Tony y todo ganan de arriba, dice Marco. Para empezar hay que mejorar mucho la precisión de la ejecución de los centros y corner. Tata también no salió campeón, Salvador, dice. Tata no salió campeón, ¿dónde?
¿Torneo local? ¿Seguro? Y después semifinal Libertadores con Libertad. No sé, clasifica cómodamente a la selección al Mundial. Y octavo de la Copa del Mundo. No sé. Javier Torrente dice Sanguinetti de Sol, dice Torrente el segundo, Sanguinetti el primero para Sanguinetti. Burrizo, dice Freddy. Beto Almeida perdió un partido con Tacuarí y le culpó al supuesto Payé. Alguien se le echó no mucho después. Beto Almeida. Le dijeron segundo para Beto Almeida. Laterales derechos en el extranjero: Richard Cabrera, Juan Franco, Raúl Cáceres. Orteman, dice Héctor López. Orteman. Ok. Javier Sanguinetti de Sol y Luqueño dice, totalmente de acuerdo con la posición hasta el momento en el top de maleta, dice Marc. Tata salió campeón con Cerro y Libertad, dice, sí, es que yo me acuerdo, ¿verdad? No sé. El Chavo Díaz fue de Teo Guaraní, la presentación con todo, luego duró poco, creo que fue allá por el 2013, dice Chicori. Sala, ¿te gustaría Jan Barquero en la selección cuando ya pueda nacionalizarse? Y depende de cómo esté. Ángel Romero tira centro en su club, Soso también, después le tenés a Cacu, Matías Rojas, recambios. Por el que pidió por Dudamel, ¿se acuerdan que se burló de Paraguay cuando nos eliminó en la eliminatoria? Dice, sí. Pucha, Salva, ya quiero ver los partidos de la Sub-23, dice Celso. Francisco Campo de Tey, Precia la B, ambas cosas hacían mal, dice Decio. Berrucho, el peor de todo, dice, joder. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 votos para Berizzo. 22 votos para Berizzo. Bueno, creo que vamos a ir cerrando la votación con gana Alejo. Se eliminó el 1 de marzo de Pilar de la Copa Paraguay. Perdió 3-1 contra Dr. Benjamín Acebal de Villa Ayes. Equipo que está en la B. El Benjamín Acebal, ¿verdad? Está en la B metropolitana. Ok. Ya perdí, ya acá mi apuesta. ¿Quién me cagó? Aposté tenis. Y... Básquetbol, acerté Indiana Pacers, Brooklyn Nets, ganó Kim Wen-chem, ganó Petra Martic, perdió Litu, me cagaste. Bueno. ¿Sabes qué pensaba Aldir Espinosa? ¿Te acuerdas? Él dirigió la selección alimentaria para USA 94 y creo que dirigió Guaraní no hace muchos años por poco tiempo. Y dirigió Cerro, fue campeón con Cerro. Lo sacó a Cerro campeón después de 10 años. Un gran técnico y una excelente persona. Me tocó tratar bastante con él en su momento. Palermo es un paquete actual sin saber cómo va a terminar, pero de momento es paquete, dice Lucas. Sube el día y Co también para nuestra selección, dice Marco. Gregorio Pérez en Olimpia, dice Francisco. Yo voy a ser presidente, pero de la comisión vecinal, dice Pablo. Bueno. Faría el gran chanta, dice Matías. ¿Qué tal le ve a Encarnación Salva? Dice, y se quedó mucho Encarnación, Salva, ¿qué opina lo del jugador de Recoleta de 50 años que metió gol y juega en la Copa Paraguay y no va a jugar en los partidos de primera? Muy difícil que juegue en los partidos de primera. Muy buen jugador, yo lo conozco hace muchísimo tiempo, sigue jugando bastante bien, pero ahí en la Copa daba para meterse por el nivel de su equipo. ¿Sabe por qué será que Andrés Cuba no fue considerado por Garza? Es muy buen mediocampo, dice. No sé si no fue considerado, no sabemos si él estaba para la Copa América, en ningún momento tuvo para el Olímpico.
En anime, Paraguay jugó un amistoso contra Japón y terminó en empate 3-3 y los goles de Japón fueron Tsubasa, Osora y hasta en anime no ganamos. Bueno, viste la presentación de Mbappé en español, ya habla, salva. Y hace rato que él habla en español. Sí, anime a lo mejor porque ya tenía cubierto el mediocampo, ya no le llamó a Cuba. Hola, Josi. Bueno. A ver, Rafael, buena salva, país generoso con los extranjeros, con los compatriotas. No, dice, ¿cierto? Matosas en cerro, dice Rafael. Matosas. Che, no se acuerdan bien de Matosas, che. ¿Qué? ¿Sabe por qué Fabricio se bajó la sub-23 permiso? Y supuestamente tiene que recuperarse, que no está del todo bien. Sala cambiando de tema, ¿qué opinar del video del festejo de los jugadores de Argentina que le dedicaron a los franceses, Hendry con Enzo Fernández cuando vuelve al Chelsea? Ni idea. Los jugadores de Paraguay en el anime que sí son todos ficticios, ni idea. O sea, nombres ficticios, no tengo la más pálida idea. Tráigame a Tata Martino de vuelta, dice Elías. ¿Qué opinas de lo que Francia y el racismo de Argentina? El problema de los argentinos, déjale yo con los franceses. Tenemos nosotros nuestro propio problema para preocuparnos. Hola, Salva, ¿vas a hacer realidad la idea de la transmisión de la noche una vez por semana o cada 2 semanas? Dice César. Lo de una vez por semana creo que vamos a hacer. Pero hay muy poco tiempo nomás, porque... Aparte... No hay mucha motivación. Los perros piden y nadie nos aporta nada. Entonces es difícil. Muy pocos son los que aportan. Si para uno se enojan otra vez porque no hago ahora. Ya les cuento lo que mañana no voy a hacer, ni el de la mañana ni el de la tarde. Con suerte, si llego, voy a hacer el de Libertad. Salva cree que quien le disparó a Trump fue Brian Montenegro por la puntería. Ni idea. No sabe si Tío Depor va a transmitir el partido sub-23 de la selección. Dice, ¿cuál? Gerardo Peluso que no entra también en los técnicos maleta. Y sí, eso depende de usted. Peluso tiene con el tuyo el cuarto voto. Cuarto voto. Bueno. A ver. Rubia o Morocha, Salva, dice. ¿Qué importa? En un clásico hizo la estrategia de espejo a nadie, dice Rafael, por Matosa. A ver, hay que hacer plata, Salva, dice Ángel. En el anime de los supercampeones, ¿dónde salió Paraguay? Dice, ¿por qué se terminó la dupla con Jota? Se le extraña, dice. Hace demasiado mucho ya eso. ¿Dónde es para votar? Dice, y andaron en Canal 9 a transmitir, dice. Que depende de, no sé a qué es lo que te referís, si al amistoso o hacia los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos hace muchísimo tiempo que ya anunciamos que vamos a transmitir por el 9 también. No salió, parecía nomás, dice Pablo. Ambos marcan Japón versus Paraguay sub-23. Dice Francisco, esa es una pregunta muy personal. Dice, de Pirebaí este día, Salva, dice, lo que bella malicia, dice, no es eso, que cada cosa... le preocupa lo que hace un curepa contra un francés y contra... estoy leyendo en el Twitter más comentarios de cualquier cosa. A nadie le preocupa lo que pasa en Paraguay, por lo visto. Yo creo que ¿dónde vivimos? Vivimos en Paraguay. Tenemos nuestros propios problemas diarios. En nuestras ciudades, en nuestro país, nuestros políticos corruptos, nuestros gobernantes inútiles.
En todo sentido, no me refiero solamente al gobierno nacional ni departamental, no, me refiero a todo, fútbol, deporte, ya a nosotros nos preocupa lo que dice un argentino o lo que le canta un francés. Ya no entiendo yo. Los perros saben más del Chelsea y del Nambrena que de su propio club. No sé, está bien, tengo los millennials, ¿verdad? Pero si no nos preocupa lo que pasa en nuestro país, pero no sé. Digo yo, ¿verdad? Pero sí me preocupa que la vacuna anti-PA-MOA que hizo tal cosa, guau, esto, y acá no tenemos ni vacuna, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Cada uno vive en su termo propio, ¿verdad? Satbe dice, ¿qué negocio es bueno para poner en Paraguay? Y depende. Hay muy buenos negocios que se pueden poner. Sobre todo el que nunca falla es el de la comida, ¿verdad? Cabrera 100 supercampeones salió Paraguay en el capítulo 39. Canal 9 transmite los Juegos Olímpicos. Y sí. Todos los partidos de fútbol de Paraguay y de Argentina. Y la participación de los atletas paraguayos. Así como la final de tenis. La final de básquetbol. Son los que hasta ahora están confirmados. Mañana voy a tener más información de qué más se va a poder transmitir. Mañana vamos a tener una reunión y vamos a ver qué más es lo que puede entrar dentro del calendario, ¿verdad? Porque tampoco hoy lo auspiciante es necesario como para hacer 14 horas por día. Entonces, y pues si te la mitad, ya escucho todo. ¿Por qué no se transmite el nado sincronizado? ¿Por qué no se transmite esto? ¿Por qué? ¿Para qué lo que tienen los derechos si no van a transmitir todo? Levantamos noticiero con toda la publicidad que tienen. Levantar la mañana cada día encima las publicidades son contrarias. Por ejemplo, a ver, le voy a aplicar. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos entró personal. ¿Y qué hace con los programas que tienen Claro y tienen Tigo? Es jodido, pero haciendo pan. Bueno, sale a los Juegos Olímpicos, pero en el horario local se va a ver por la tarde. Dice. Y los partidos de fútbol por lo menos son a las 13 y a las 15, Animedit. Que, a ver, que se vaya la miércoles Alejandro Domínguez, dice Decio. Gracias, Decio, por el aporte. Nosotros ya no tenemos cura, dice Marcos. El entrenador más maleta de la serie que viste, ¿cuál fue? Salva, dice Maldini. Te digo por los Juegos Olímpicos, Salva, ni de posible socio, dice. No, entonces, pues sí, te pregunto lo más cuál, porque viste que hay un amistoso. Y la vez pasada yo dije que se va a transmitir los partidos de la Sub-23. Y me empezaron a retar, ¿por qué no se transmite? ¿Para qué lo que anuncian que se va a transmitir esto y lo otro y no transmiten? O sea, los perros no escuchan a veces y después se enojan. Entonces, tampoco se puede estar aclarando 100 veces la misma cosa. ¿A quién le interesa lo curé? Para acá estamos en Paraguay, tierra del encanto, dice Pablo. ¿Para cuándo un todo de los jugadores más churros que pasaron en el fútbol paraguayo? Salva la primera vez que antes de venir ya se le quiere echar al técnico y no sé si es buena o mala señal. Dice, ¿y quién me le quiere echar todavía al técnico? No sé. Hoy fundieron el examen de banco de datos para docentes. Salva o Cairola, gente cuera de Sastre, el MEI, de Sastre, la APF, dice Gidios. A mí me preocupa que Carte hace lo que quiere en Paraguay. Y eso es porque todos le dejan hacer lo que quieren. Los políticos opositores, entre comillas, los políticos colorados, entre comillas, el pueblo. Entonces, si la mayoría le deja hacer lo que quiere, ella vota. Matosa en una charla con los cronistas le mostró cómo chutar y varios se quedaron todos embobados con su sermón, dice Gustavo. Gran chanta también, Matosa. Yo no recuerdo que él haya hecho goles de tiro libre, ¿verdad? No sé, no me acuerdo, puedo estar equivocado. Mateco Salva, el más maleta que vi como de la selección fue Berizzo, dice X. Berizzo, otra vez. Bueno. Ahora hay gol. Urreta Vizcaya, ¿verdad? Racing. A ver. De cabeza. Está ganando Racing a Huachipato. Ok. Bueno, Segoviña Mbappé le dejó. Segoviña, ¿qué tal le ve a los 23 para traer una medalla? Y yo le veo con chances.
Creo que hay que tener fe. Ñandela, problema salva. Dice, Salva, a mí me gustaría apoyarte, pero como no estoy en Paraguay, no tengo giro tío y acá en YouTube no me gusta porque no quiero dar nada a YouTube. Dice que el 100% sea para vos. ¿Cómo hacemos? Dice, tranquilo, Lucas. Ernest Cross, mi favorito, jugador sin moldes. Ernest Cross. Ah, por caballero, bro. A ver. Bueno, creo que vamos cerrando, ¿eh? Bueno, vamos a ir cerrando por hoy. ¿Qué novedades sobre la transferencia de Ramón Sosa Salva? Ninguna. Vamos a ir cerrando ya por ahora. Mañana juega Libertad por la Copa Sudamericana. El jueves juega Cerro. Libertad contra Universidad Católica de Ecuador mañana a las 18 horas. Vamos a hacer todo lo posible por estar desde las 17:30 por ahí. Los Defensores del Chaco, de estadio vacío. Ojalá que los liberteños me tapen la boca y se vayan y por lo menos unos 10.000, viejo, porque por lo menos su club está en Copa Internacional y qué puchas. Y ojalá que Cerro también reciba el gran respaldo de su gente contra Paranaense. Sé que estamos todos fríos, que la Copa América, que un montón de cosas, nambrena, ¿verdad? Pero, qué pucha, yo si soy liberteño no voy a faltar ningún partido de Libertad. Si soy cerrita no voy a faltar ningún partido de Cerro. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, tengo 5 minutitos más, pero ya vuelvo enseguida. Bueno, a ver si hay más comentarios. Vamos a seguir un rato más, si no ya vamos cerrando. ¿Qué novedad? Mañana va a ser, no, ya está. Ya tiene una medalla sub-23 que le dio a la ciudad, donde concentra muy lindo el recibimiento, dice Cevites. Sala tranqui, nomás 12-8, dice Animit. Gracias, Animit. Celebró su primera compra un súper espectacular. Sala que Libertad va a llevar 10.000, dice. Ni 500 no son, dice. Estamos bajones, Salva, dice. No, tienen que ser, ¿no? Tienen que estar, ¿no? Ahora se está jugando Copa Sudamericana. Está ganando Racing de Montevideo 3-1 a Huachipato en Chile. En Chile. El primer gol del partido fue de Cris Martínez a los 4 minutos del paraguayo para Huachipato. Empató a los 31 Guillermo Cotuño.
Después Dylan Nardín puso a los 38 el 2-1 y reciencito otra vez Guillermo Cotuño el 3-1 para el equipo de Racing de Montevideo, que le está ganando entonces al Huachipato. Más tarde juegan Rosario Central contra Internacional. Rosario Central contra Inter a las 20:30. Lindo partido. Mañana juegan Libertad contra Universidad Católica de Quito a las 18 horas. También mañana Barcelona de Guayaquil contra Bragantino. También mañana a las 20:30 y también mañana a las 20:30 Independiente del Valle contra Boca. Lindo partido. Independiente del Valle contra Boca Juniors. Después el jueves juegan Palestino contra Cuiabá a las 18 horas. Ahí habrá paraguayos en ese partido. A las 20:30 el jueves Cerro Porteño contra el Paranaense. Y el jueves a las 20:30 Liga de Quito contra Always Ready. Son los partidos entonces por la Copa Sudamericana en esta semana, que ya se están jugando, ¿verdad? El primero de ellos. Bueno, a ver. Qué buen técnico de Gustavo Costa, dice Cevitas. Ya hay Sudamericana, salvo ahora, sí, Lucas. Ese no era técnico de Guaraní, fue técnico de Guaraní y de Cerro de Olimpia. Gustavo Costa en su momento. Pero él no está dirigiendo ahora. Este es Racing de Montevideo, no es Racing de Buenos Aires o de Avellaneda. A ver. Bueno, ya apoyélo, muchachos. Vamos a encontrarnos mañana a las 17:30. A las 17:30 faría uno de los grandes. Voy a actualizar el ranking final. El ranking final entonces, primer puesto por lejos para Eduardo Berizzo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 votos para Berizzo. Primera colocación para Berizzo, Tino Palestino, dicen de estas. Faría tuvo 2, 4, 6, 8, 10 votos para Faría. 10 votos para Faría. 2, 4, 6, 8, 9 votos para Osorio. O sea que segundo termina Faría entonces. Porque Matoso también tuvo 9 votos. No, y espera que no ganen los 4 más. Maldini tuvo 6 votos. Y son los que más votos tuvieron. Después Gutiérrez tuvo 4 votos. Garnero tuvo 4 votos. Peluso tuvo 4 votos. Pensé que Peluso... Bueno, pero salió campeón con Olimpia. Bueno, primera colocación final para el Toto Berizzo, con 23 votos. Segundo lugar para Farías, con 10. Tercera colocación compartida para Osorio y Matosas. Ese es nuestro ranking de los técnicos maletas de todos los tamaños que hemos tenido en el fútbol paraguayo. Que estén bien, nos reencontramos mañana a las 17:30. 17:30 nos reencontramos mañana para el partido de Libertad. En principio, para las 17:30 el partido de Libertad contra el equipo de Universidad Católica por la Copa Sudamericana. Que tengan todos buen descanso, será hasta mañana.